Ciencia, ya les vamos a mandar durante los siguientes días. No, nada, en otro particular, vamos a comenzar con la clase del día de hoy. Recording in progress. Muy buenas noches, doctores. Vamos a comenzar con el tema en general de parto patológico que incluyen varios acápites. Nuestro caso clínico de hoy es mujer de 38 años, este es su cuarto embarazo, ya tiene tres partos previos, 33 semanas de gestación, ¿no? El último parto hace 3 años sin particularidades. En este embarazo actual no realizó controles prenatales. Con trabajo de parto de 16 horas, contracciones uterinas de 3 en 10 de 35 segundos. Al examen físico, 140-90 milímetros de mercurio, un índice de masa corporal de 31 de la madre, producto en situación longitudinal, dorso izquierdo, presentación podálica completa. Está con 8 de dilatación, borramiento del 50%, membranas rotas con salida de líquido amniótico claro. Dentro de los laboratorios, hemoglobina 10 gramos sobre decilitro, glicemia 145 miligramos sobre decilitro, peso aproximado del producto 3100, la ecografía dice un índice de líquido amniótico de 4 centímetros, la paciente tiene de profesión, bueno, labores de casa. Vayan analizando este casito que tenemos el día de hoy. Se adecúa, no se adecúa en función a nuestra bibliografía. Habrán otros factores concomitantes además. Comenzaremos. Primero vamos a abordar un poquitito las anomalías de la contracción, ¿ya? Y para hablar sobre las anomalías que ocurre con la contracción, es un poquito menester que recordemos parte de la fisiología que tiene la contracción uterina en el útero en el momento del trabajo de parto. Y para hacer la práctica vamos a recordar lo que es el triple gradiente descendiente, ¿ya? ¿Qué es el triple gradiente descendiente? Es las contracciones comienzan por lo general en un marcapaso, ¿no? Puede ser uno o puede ser el otro, izquierdo o derecho, cualquiera de los dos, pero por lo general solo es uno. De ahí comienza la contracción uterina y se va irradiando hacia abajo en todo el cuerpo uterino, ¿no? Primera característica es del descendente, por eso se llama descendente, porque va hacia abajo. La contracción es más intensa en el fondo, ¿ya? Es más intensa en el fondo que en segmentos inferiores del cuerpo, ¿ya? Les agradezco que no modifiquen la pantallita, por favor, doctores. ¿Qué se llama? Comienza en el fondo, es más intenso en el fondo y es hacia abajo. Estas son las características del triple gradiente descendiente, ¿ya? Y cuando hablamos de alteraciones de la contracción, tenemos que tener en cuenta que pueden ser de primer grado y que ambos marcapasos estén funcionando a la par, como en esta imagen, ¿no? Que está funcionando tanto el marcapaso derecho como el marcapaso izquierdo. Entonces, si lo viéramos en una paciente, ¿no? Y como ambos marcapasos están funcionando, la contracción uterina no va a ser sincrónica, número uno, y ambas contracciones pueden chocarse y por ende no va a haber una buena contracción, ¿no? A esto se le denomina la anomalía de primer grado. La anomalía de segundo grado significa que hay múltiples zonas con marcapaso y van lanzando, entre Vaya comillas, tu papá aquí a Santa Cruz, yo eh, te vendo a los helados. Bueno, ya. van lanzando, que se llama, a múltiples zonas
la contracción uterina. Esto forma varias zonas de contracción irregulares, entre comillas, y lo otro es que se va a producir como una fibrilación ventricular, tal cual el ejemplo es que se le ha llamado a este de segundo grado como la fibrilación uterina, y que además puede producir hipertonía por las zonas de múltiples marcapasos de inicio para la contracción. Y tenemos que tener que hay alteraciones de la contracción en función a la intensidad y a la frecuencia. Aquí sí les pido por favor comparen con el tema que habíamos visto en relación a parto, porque por ejemplo aquí sí se denomina polisistolia a la presencia de más de 5 contracciones. Aquí sí, no como en el tema de parto que hiperdinamia era más de 5 contracciones, ¿no? Creo que hay dos formas de poderlo ver en la bibliografía. De todos modos, el término correcto sí está en ser polisistolia, el más de 5 contracciones, es decir, alteración de la frecuencia. Pero dice que hipodinamia sí es menos de 2 contracciones en 10 minutos. Por favor, doctores, no toquen la pantalla. ¿Ya? Entonces, la hipodinamia sí se está manteniendo como menos de 2 contracciones. Y en función al tono del útero, se sigue manteniendo que hipertonía es aquella que está más del tono normal, sabemos que es de 8 a 12, e hipotonía es menor de 8 a 12, ¿no? Estas son las alteraciones en función a la intensidad y a la frecuencia. Pasemos a las presentaciones deflectadas. Una de las más comunes es la presentación de cara. En la presentación de cara, el diámetro que se va a presentar es el submento bregmático, ¿ya? Este es que se llama, aquí podemos verlo, ¿no? El submento bregmático va del bregma y va hasta el mentón, entre comillas. Presentación de cara. El punto de referencia o el punto toconómico va a ser el mentón del producto, ¿ya? Dentro de la etiología, casi toditos comparten, ¿no? La presencia de tumores, malformaciones, polidramios, toditos casi tienen la misma etiología en relación a las presentaciones deflectadas. En la presentación de cara, para el diagnóstico, ¿no? Podemos realizar entre la tercera y cuarta maniobra de Leopold que encontremos el signo del golpe del hacha. Es como si tuviéramos una madera, un roble, y hubiéramos hachado un lugar y se encuentra una zona como eh, una discontinuidad en ese lugar, ¿no? Muy similar es el diagnóstico para el golpe del hacha, para presentación de cara. Otro detalle está en el que en el tacto vaginal podamos hacer el tacto de la nariz, del tacto de la boca, ¿no? A eso se le conoce también probabilidades de Tarnier. El segundo es la presentación de frente, ¿ya? La presentación de frente va a tener como el diámetro de presentación el occipito mentoniano, ¿ya? Este, ¿no? Aquí podemos ver del occipucio hasta el mentón, ¿no? Aquí tenemos. Y el punto de reparo o el punto toconómico aquí va a ser la nariz. Mantienen casi las mismas etiologías, estrechez pelviana, malformaciones, placenta previa, polidramios. Y la otra presentación deflectada es la presentación de bregma o presentación también de sincipucio. Aquí el punto de referencia es el occipito frontal, que lo podemos ver aquí, y el punto de reparo justamente va a ser el mismo bregma. Estas dos últimas son, entre comillas, distociantes. Por el diámetro que tienen, no serían óptimas para un trabajo de parto. Da la casualidad de que el diámetro submentobregmático sí podría ir a un parto por el diámetro que tiene de alcanzar hasta 9,5 centímetros. ¿Ya? Una situación importante es la presentación podálica. Ocurre en muy poca frecuencia de todos los embarazos.
Tenemos que tener en cuenta, más sin embargo, de que esta presentación es distorsionante porque hay y mortalidad materna por la presentación. Dentro de las causas para que haya una presentación podálica está la estrechez pelviana, la presencia de tumores, malformaciones uterinas, los prematuritos, porque faltan en que hagan un rote adecuado, hidroanencefalia, es decir, tumores de la masa encefálica, tumores a la par, que se llama del útero, no solo de la madre, la placenta previa, el polidramios al final del embarazo y el oligohidramios a edades prematuras. ¿Qué pasó? ¿Por qué se salen? ¿Por qué se salen? Disculpe. Se cortó, paciencia. Ya pensé que estaba mal mi internet, va a disculpar. Señora, ¿Logran escucharme todos de nuevo, doctores? Sí, doctor. Ya, súper. Fue un lapsus tal vez de la señal o algo, doctores, ¿ya? Continuaremos, por favor. Bueno, creo que tal vez se cortó desde las causas, ¿no? Recalcar de nuevo la estrechez pelviana, los tumores, miomas en el útero, malformaciones uterinas, útero septado, prematuridad, este sí es frecuente, ¿no? Aquí les decía hace ratito, en lo que se cortó, el oligohidramnios es muy casual para los partos prematuros y el polidramnios es para el término, para las causas de presentación podálica. Tumoraciones fetales como anencefalia o hidrocefalia, placenta previa, el embarazo gemelar, que uno esté encefálico y el otro esté en podálico, que no le deje rotar, ¿ya? Entonces, estas son las causas. Y una vez que tenemos el diagnóstico o las causas establecidas, perdón, tenemos que tener en cuenta que su bibliografía habla de dos posibilidades de presentación podálica. Una, la franca o la completa, en la cual el producto, entre comillas, está como en cuclillas y ambas piernas están flexionadas sobre los muslos y estos sobre el abdomen, ¿sí? Esta es la presentación franca. Y la incompleta, ¿ya? Es aquella en la cual el producto prácticamente está flexionando, extendiendo, perdón, sus piernas, inclusive pueden llegar sobre el tórax, ¿no? No están flexionadas sobre el muslo. A esta se le conoce como también incompleta. Al momento de realizar el diagnóstico, tenemos que tener en cuenta las mismas maniobras de Leopold, ya en la semiología obstétrica. Teniendo en cuenta que en la tercera maniobra de Leopold, lo que vamos a encontrar en el polo inferior va a ser una base amplia, no pelotea, irregularidad, ¿no? Para el mecanismo de trabajo de parto es importante que tengamos en cuenta que el punto de referencia va a ser el sacro. Este es el que va a estar en contacto para hacer el punto toconómico con los distintos diámetros del estrecho superior de la pelvis. Y el diámetro de presentación u de orientación que va a tener es el diámetro vitrocanterio, ¿ya? Eso es la importante variante que se va a tener en la presentación podálica. Para el diagnóstico durante el trabajo de parto, el tacto vaginal va a ser importante porque se va a palpar prácticamente se puede palpar el sacro, la punta del coxis, se puede palpar la región anal y no va a haber ninguna fontanela porque ahí van a estar ocupadas por las zonas dos glúteas.
Podemos también realizar una ecografía obstétrica durante las últimas semanas de embarazo para la sospecha y en el trabajo de parto el diagnóstico de certeza del que estemos ante una presentación podálica. Al igual que en un mecanismo de trabajo de parto en presentación cefálica, van a haber 8 variantes en función a la variedad de posición por donde se acomode el sacro. Al igual que en todas, y al igual que en las presentaciones deflectadas, el anterior izquierdo es el que más frecuentemente se presenta, puede ser el posterior derecho y de la transversa izquierda. Estas, entre comillas, son las más frecuentes. Pero el mecanismo de trabajo de parto va a tener una particularidad. va- Van a haber 4 tiempos más en el mecanismo de trabajo de parto. El primer mecanismo, el de acomodación, no va a ocurrir como en las presentaciones cefálicas, sino va a haber un apelotonamiento de las nalgas. Es la forma en cómo se va a acomodar y la orientación por lo general es sacroiliaca izquierda anterior, es lo que más frecuentemente se va a presentar. Luego va a descender y por lo general aquí como no hay ni asinclitismo ni sinclitismo, convergen las ambas nalgas a la par. Luego va a ocurrir una rotación interna que esta va a ser de 45 o 135 grados o hasta tal vez inclusive 90, dependiendo de dónde se hayan orientado. 45 grados será en las variantes anteriores y 135 grados en las variantes posteriores. Sabemos bastante bien que la finalidad de la rotación interna es la rotación del punto toconómico hacia el pubis y que se llama, es de vital importancia que tengamos en cuenta en el sacro, porque si el sacro rotara a sacro-sacra, esa es una situación, es una presentación distociante, es una variedad de posición que no va a ir aparte, entre comillas. Una vez de que llegue a el sacro al pubis, es decir, el sacro del producto al pubis de la madre, puede presentarse ya el desprendimiento de las nalgas. Y en este momento se va a encontrar la salida de toda la pelvis. ¿No? Vamos a encontrar extremidades inferiores y pelvis prácticamente fuera de la vulva de la madre. En este momento no vamos a todavía lograr ver ni los hombros ni la cabeza del producto. Por lo tanto, va a hacer realizar la rotación externa después del desprendimiento. ¿Para qué es la rotación externa? Para que encaje el diámetro biacromial del producto. Van a encajar los hombritos. Por lo general van a ser en transverso para que la calota, para que la cabeza del producto haga que el occipucio se oriente hacia el pubis materno. Luego va a ocurrir el descenso de los hombros y por lo tanto ya el pubis se va a quedar. Les pido por favor, doctores, no toquen la pantallita, ¿ya? Que se llama va a descender, entre comillas, ya el occipucio debajo de la sínfisis del pubis. Luego va a ocurrir la rotación interna de los hombros. Esto para que haya una mejor orientación para la cabeza. Luego esta se va a desprender, va a haber un descenso de la cabeza. Y una vez que el descenso de la cabeza esté hecha, va a haber una rotación externa, prácticamente con una rotación interna de la cabeza, para finalmente hacer un desprendimiento total de la cabeza, ¿no? Entonces, si contamos, son 10 en el mecanismo de trabajo de parto en podálica, a diferencia de 6 que es en encefálica. Ahora, esta es una parte importante. ¿Cómo deberíamos realizar la atención de un trabajo de parto en podálica? La premisa básica es no hacer nada prácticamente hasta que salgan los hombros. Es más, a veces encontrar el producto colgando de la vulva hasta con los hombritos para afuera sigue siendo algo natural y fisiológico, porque una vez que el médico ejerce alguna presión o algún movimiento, ese trabajo de parto en podálico se va a disociar. Dentro de las premisas básicas también es importante notar que las bolsas estén íntegras la mayor parte del tiempo hasta el periodo expulsivo, que
nos aseguremos de que el cordón umbilical esté intrauterino, ¿no? Si se sale, es una distosia de cordón umbilical y puede producir ante la compresión un sufrimiento fetal, ¿no? Es importante notar de que esté ahí el cordón umbilical dentro. Y una vez de que el producto pasa un buen tiempo de haber salido del abdomen y no logra ver el descenso de los hombros, sí nos podemos apoyar de algunas maniobras. Tenemos la maniobra de Payot, ¿ya? Que es intentar buscar la axila del producto y con el índice orientado en el húmero para tratar de desacomodar un hombro y por ende desacomodar otro hombro, ¿no? Esta es la maniobra de Payot. En todo trabajo en podálico, lo ideal es siempre, después de que hayan salido todos los hombros, terminar en maniobra de Bracht, que consiste en abrazar la cintura pelviana, no, no por la zona lumbar, sino por la zona pelviana prácticamente dicha, y tratar de sacar el producto como en hacerle una voltereta, ¿no? Sacarlo al producto. Ya aquí podemos ver inclusive que el producto, tanto en presentación podálica como en presentación cefálica, siempre está mirando hacia el sacro, es decir, el occipucio tiene que orientarse hacia el pubis. Y especialmente en podálica, porque si se orientara hacia el sacro, es una variante distósica. Otra maniobra que podemos utilizar ante la imposibilidad de ver los hombros es la maniobra de Rojas, que esta consiste en rotar al producto 180 grados, tratando de desimpactar un hombro, luego se vuelve a rotar de 180, o si ya está el otro hombro, no sería necesario el rote, pero al menos la primera sí debería rotarse 180 grados para que salga uno de los hombros. El hecho de que ya salgan los hombros, terminaríamos en maniobra de Bracht. Y hay maniobras que se utilizan ante retención de la cabecita o ante imposibilidad de que ésta salga, que lo que la bibliografía nos sugiere es la maniobra de Mariseu, que es sostener el abdomen del producto sobre la mano del operador y ésta se orienta hacia las apófisis o hasta la boquita del producto, tratando de hacer una flexión de la cabecita sobre el abdomen, sobre el tórax, como si fuera fisiológicamente para que ésta pueda ser descendida, ¿no? Justamente hablando de esta última maniobra, tenemos que tener en cuenta de que la retención de cabeza última es una de las complicaciones más importantes al momento de hablar en una presentación podálica. Y la retención de cabeza tiene alta mortalidad, principalmente fetal, porque puede haber sufrimiento fetal y asfixia fetal muy rápida. Y al tratar de desimpactar y que esta sea imposible, tendríamos que inclusive llegar a cortar el cuello del útero, produciendo desgarros importantes para hemorragia materna. Por eso es que hay mortalidad para ambos. Causas de retención de cabeza última: desproporción cefalopélvica, dilatación insuficiente, una deflexión de la cabeza fetal, que el producto más al contrario haga extensión, o una falta de rotación de la cabeza. Estos factores favorecen a la retención de cabeza última. Hablamos un poquitito ahora de presentación de tronco. Igual, muy raro esta distosia. Por lo general, el tronco nunca va a salir por parto. Aquí lo ideal sí o sí debería ser cesárea de antemano, salvo que el producto esté ovitado probablemente, o salvo en embarazos gemelares. Causas de presentación de tronco: multiparidad, malformaciones, tumores, estrechez pelviana, prematurez, gemelar, placenta previa, prácticamente casi todas las causas. El único que tiene con oligohidramio sería placenta o presentación podálica con prematurez, ¿no? Aquí el punto toconómico va a ser el acromión. Este es el que se va a orientar y a diferencia de todas las presentaciones deflectadas y la presentación podálica, aquí solamente hay 4 variantes en relación a la orientación, ¿no? Van a ser variantes anteriores y posteriores, nada más.
¿Qué complicaciones puede traer un parto, una presentación de tronco? Que haya prolapso de cordón umbilical, esta es una de las más importantes, que haya mayor chance para que se pueda infectar, mayor chance de hiperdinamia porque hay que contraer más para ese polo, que haya muerte fetal, rotura uterina y hasta inclusive muerte materna por sobredistensión. ¿Cómo deberíamos abordar? Vuelvo a recalcar, es cesárea. El único caso que hacemos versión externa, porque la bibliografía dice que la versión interna está totalmente contraindicada por el alto riesgo de daño fetal. Los únicos casos que podríamos hacer una versión externa, que es con la ayuda de un operador tratando de hacer girar ese producto, es cuando el producto está en gemelar o el producto estuviera orbitado. Es el único caso, porque después sí o sí deberíamos terminar por cesárea. ¿Ya? Y algo que me veo acá, una variante que habla la bibliografía acerca de las presentaciones de tronco, se llama el tronco abandonado, ¿no? Que es un producto orbitado que se mantiene gran parte del tiempo en transversa. Aquí sí podría hasta considerarse la versión interna, ¿no? Porque está un producto ya orbitado y no tendríamos el percance de que el producto vaya a sufrir alguna alteración. Y la idea del tronco abandonado y de las versiones es que siempre se trate de doblar a podálica, perdón, y que deberíamos retirar en gran extracción podálica. Las oblicuas tienen prácticamente que terminar igual que en un tronco, en presentación de tronco, aunque la bibliografía dice que algunas oblicuas terminan normalmente restaurándose ya sea encefálica o en podálica al momento del trabajo de parto. Bueno, doctores, nuevamente repasaremos nuestro caso clínico. Tengo una mujer de 38 años de edad, es su cuarto embarazo y tiene tres partos, ¿no? Tiene 36 semanas de gestación. El último parto hace 3 años sin particularidades. En este embarazo actual, la paciente no ha hecho ningún control prenatal. Trabajo de parto desde 16 horas, contracciones uterinas 3 en 10 de 35. Al examen físico, presión arterial de 140-90 milímetros de mercurio, índice de masa corporal 31, producto en situación longitudinal, dorso izquierdo, presentación podálica completa. Dilatación de 8 centímetros, borramiento del 50%. Membranas rotas con salida de líquido amniótico claro. Hemoglobina 10 gramos sobre decilitro. Glicemia 145 miligramos sobre decilitro. El peso aproximado del producto es de 3.100 gramos. Un hila de 4 centímetros por las membranas rotas. La paciente tiene labores de casa. ¿Qué opinan? Para empezar, ¿qué diagnósticos denotan en esta paciente? Muy bien. La presión arterial es como para el diagnóstico de trastorno hipertensivo del embarazo. Ya, muy bien. Hay líquido amniótico disminuido, característico como para oligohidramnios. Va. Alguien arriba colocaba prematuridad. ¿Ya? Estamos con 36 semanas. Es cierto. No sabemos el tiempo que habrá ocurrido en función a las bolsas rotas, ¿no? Tal vez lo comenzó con el trabajo de parto. No puedo decir que sí sea RPM, pero es una alternativa. Referente a la glicemia, ¿qué hacemos? ¿Diagnosticamos diabetes o no?
por la edad gestacional no nos permite hacer un test de tolerancia oral a la glucosa, pero tampoco sabemos que sea una glicemia en ayunas, ¿no? Ah, bueno, justo, ¿no? Me dices, si es ayuno, sí, deberíamos darle el punto de corte. No. ¿En qué fase de trabajo de parto se encuentra esta paciente con dilatación de 8 centímetros? Cierto, está ya en trabajo de parto en fase activa. Teniendo en cuenta además de que esa paciente ya es multípara, dilata, como habíamos visto en el trabajo en la clase anterior, a 1,5 centímetros por hora. Es muy posible de que ese producto ya vaya a salir muy prontito. Entonces, tengo varios factores de riesgo en esta paciente, ¿no? Y lo que nos compete en nuestro tema está en presentación podálica completa. ¿Alcanzamos a atender este trabajo de parto? ¿Nos da el tiempo para cesárea? Probablemente sí, por la multiparidad de esta paciente, no nos dé el chance para atender por cesárea, ¿ya? Entonces, y sí, alguien dice, no, nalgas completas, es el que más puede salir a parto, ¿no? El incompleto es el que puede ser distoceante. Ahora, si hasta programarla a esta paciente a cesárea, hacerle anestesia y todo y se sale, ¿qué hacemos? Ya con esta paciente con dilatación de 8, presentación podálica completa, ¿hago maniobras desde ahorita? Muy bien. Alguien ahí agarró y dijo, nada, nada. Si nos da chance de hacer cesárea, bien, hasta que sale. Y si se sale, pues salió. Y si salió, no hago absolutamente nada. Nada de nada, doctores. El único momento en el cual voy a meter mi mano en este trabajo de parto es cuando prácticamente esté viendo los hombros. Es el único rato. Ahora tal vez aquí para aumentar el grado de complejidad, porque dicen, no, cesárea, sí, la alcanzamos a cesárea. Y si está en un centro de salud de primer nivel y el centro de salud de segundo nivel está a 4 horas, no hay de otra. Hay que atender ese trabajo de parto probablemente. Bien, doctores, con este pequeño casito clínico, vamos a comenzar nuestras preguntas para el día de hoy. Mm. ¿Cuál es el diámetro presentado en presentación de cara? Suboccipito bregmático, occipito frontal, occipito mentoniano, submento bregmático o el biparietal. Tengo unas preguntitas de bonus al final, por favor traten de no salirse. Submento bregmático. En la presentación de cara debido a la extensión completa de la cabeza fetal, el diámetro que se presenta al estrecho superior de la pelvis es el submento bregmático. Cara es submento bregmático. ¿Qué maniobra abdominal permite sospechar la presentación de cara al palpar una prominencia marcada del occipucio separada del dorso fetal? Primera maniobra de Leopold, segunda maniobra de Leopold, tercera maniobra de Leopold, cuarta maniobra de Leopold o la maniobra de Röntgen.
Sí, entre la tercera y la cuarta, pero entre comillas la que me da, ¿se acuerdan del grado de encaje? Y es la que me da ese detalle, estamos con la cuarta. En la cuarta maniobra de Leopold se puede identificar una eminencia marcada correspondiente al occipucio separado del dorso fetal, signo denominado como el golpe del hacha, característico de la presentación de cara. ¿Qué presentación cefálica deflectada tiene como punto de reparo el bregma? Sincipucio, frente, cara, podálico o de vértice. La presentación de sincipucio. En la presentación de sincipucio o bregma, el punto de reparo justamente es el mismo punto toconómico que se encuentra al centro del canal del parto. ¿Cuál es el diámetro que se presenta en la presentación de frente? Suboccipito bregmático, occipito frontal, occipito mentoniano, submento bregmático o el biparietal. El occipito mentoniano. El diámetro que presenta en la presentación de frente es el occipito mentoniano, el cual mide aproximadamente 13,5 centímetros, siendo el más largo del cráneo fetal. Por eso es que el único que podría ir aparte es el de cara, ¿no? Por el diámetro. ¿Cuál es el principal riesgo fetal en el parto vaginal en la presentación podálica? Prolapso de cordón, desprendimiento placentario, distosia de conducción, trauma abdominal o prolapso de mano. Obviamente, si aquí no está retención de cabeza última, el segundo más frecuente le vamos a poner. El prolapso de cordón umbilical. El prolapso de cordón es más frecuente en la presentación podálica, especialmente en las incompletas, debido a que el segmento inferior no es completamente ocupado por la parte fetal. ¿Cuál es el punto de reparo en la presentación podálica franca? El acromión, el mentón, trocánter mayor, trocánter menor o el sacro. Sí, el sacro. El punto del reparo en las presentaciones podálicas es el sacro, ya que se permite definir las posiciones fetales con relación a la pelvis materna. ¿Qué maniobra se emplea para el desprendimiento de los hombros en el parto podálico? La maniobra de Müller, la maniobra de Rojas, la maniobra de Brach, la maniobra de Mauriceau o la gran extracción pelviana.
La maniobra del offset Rojas. La maniobra de Rojas permite el desprendimiento de los hombros mediante rotación suave del tronco fetal, alineando el diámetro biacromial con el eje pélvico. Me voy a detener un ratito acá, ¿ya? Como les decía justamente la explicación, doctores, la maniobra de Rojas es traccionarlo, entre comillas, hacia abajo el producto, tratando de que salga uno de los hombros, por ende sale el otro. En la maniobra de Bracht ya salieron los hombros, solo tengo que darle una voltereta al producto. Y en la maniobra de Mariseu es para retención de cabeza. ¿Cuál es el riesgo más grave para el feto durante el parto vaginal en presentación podálica? Lesión del preso braquial, hemorragia intraventricular, asfixia perinatal, hipoglucemia o hipocalcemia. Asfixia perinatal. La dificultad en el desprendimiento de la cabeza puede comprometer la oxigenación fetal, aumentando el riesgo de la asfixia. ¿Cuál es la maniobra recomendada para evitar la deflexión cefálica al nacer de la cabeza en presentación podálica? Rojas, Christeler, Brach, Mauriceo o Müller. Ahora sí. La maniobra de Mauriceu. Esta maniobra mantiene la flexión de la cabeza durante el desprendimiento, evitando que la cabeza se deflexione o impacte. ¿Cuál es la posición fetal más favorable para el parto podálico vaginal? Sacroiliaca izquierda anterior, sacroiliaca izquierda posterior, sacroiliaca derecha anterior, sacrotransversa o sacrosacra. Casi para toditas, ¿no? Es la izquierda anterior la más frecuente por el diámetro que es un poquitito mayor. Sacroiliaca izquierda anterior. Esta posición permite que el dorso fetal quede hacia adelante, facilitando la maniobrabilidad del parto y mejora la orientación del feto durante el descenso. ¿Qué complicación neonatal está más asociado al parto vaginal podálico? Síndrome de aspiración meconial, displasia de cadera, infección perinatal, fractura de la tibia o parálisis facial. Para los que muchos están por si acaso respondiendo la A, dice claramente su bibliografía. El meconio en la presentación podálica no necesariamente es patológica. Muy probablemente solamente es la compresión del abdomen por el paso del canal del parto, ¿ya? Así prefiero evitar esa respuesta.
Displasia de cadera. En fetos en presentación podálica, especialmente de la variedad franca, la presión constante sobre las caderas puede contribuir al desarrollo de desarrollo de la cadera. ¿Cuál es el tiempo máximo recomendado para el nacimiento de la cabeza fetal tras el nacimiento del tronco en podálica? 1 minuto, 2 minutos, 3 minutos, 5 minutos, 10 minutos. Interesante. Un intervalo superior a 1 minuto entre el nacimiento del cuerpo y la cabeza fetal se asocia a mayor riesgo de hipoxia neonatal y otras complicaciones perinatales. 60 segundos es lo que dice que deberíamos esperar para la salida de la cabeza. ¿Cuál es el punto de reparo de la presentación de tronco, el occipucio, la mano, el húmero, el sacro o el acromión? Sí, esta no nos vamos a ir con más, esta es sencillita, es el acromión. En la presentación de tronco, también llamada presentación de hombro o acromión, el punto de reparo es justamente el mismo, que corresponde a la parte del feto que se referencia en el estrecho superior de la pelvis. ¿Cuál es la localización más frecuente de la espalda fetal en la presentación de tronco? Anterior izquierda, anterior derecha, posterior izquierda o transversa superior. Como casi en todo, la anterior izquierda. En la presentación transversa, la posición más común es dorso izquierdo anterior, lo que implica que la espalda fetal está dirigida hacia el lado izquierdo y anterior del abdomen materno. ¿Cuál es la conducta obstétrica adecuada ante la presentación de tronco en un trabajo de parto? Versión interna, versión externa, maniobra de Christeler, cesárea o conducción del trabajo de parto. Sí, no vamos con vueltas. Cesárea. La presentación de tronco constituye una distocia absoluta y el tratamiento adecuado para la interrupción del embarazo por vía cesárea para evitar complicaciones materno-fetales. ¿Cuál es la complicación más temida en el trabajo de parto con presentación de tronco persistente? Hemorragia postparto, atresia de vías urinarias, prolapso de cordón, atonía uterina o desprendimiento prematuro de placenta normoinserta.
casi igual que el segundo del podálico, ¿no? Prolapso de cordón. El prolapso de cordón es frecuente en presentación de tronco porque no hay parte fetal que ocluya bien el cuello del útero, facilitando la salida del cordón por la vagina. El golpe del hacha a la tercera maniobra de Leopold es sugestivo de una de las siguientes distocias: presentación podálica, situación transversa, situación oblicua, presentación de vértice o presentación de cara. Vamos a comenzar. Presentación de cara. La presentación de cara se diagnostica por la tercera maniobra de Leopold, en la cual se palpa un polo cefálico muy voluminoso, y en la cuarta maniobra de Leopold se destaca una marcada prominencia, descrita como Tarnier, como el golpe del hacha. Durante el mecanismo de trabajo de parto en podálica, al momento de la rotación externa de las nalgas, los no o los hombros se orientan a qué diámetro del estrecho superior: antero-posterior, oblicuo derecho, oblicuo izquierdo, transverso o infrapúbico. Al diámetro transverso. El diámetro vitrocanterio fuera de la vulva rota 90 grados de tal manera que el diámetro biacromial se encuentra en el diámetro transverso del estrecho superior de la pelvis materna. Esto es para que encaje, no se olviden, doctores. En la asistencia del parto en podálica, durante el trabajo de parto, para todas las maniobras es mejor tomar al producto por las piernas del producto, el área lumbar, la pelvis fetal, el cuello fetal o la región periumbilical. La pelvis fetal. El feto debe tomarse por la pelvis fetal y no de las fosas lumbares, pues la presión muy firme en la región lumbar puede producir traumatismos del riñón o inclusive de glándulas suprarrenales. La retención de cabeza última en una tensión de parto en podálica es frecuente por una de las siguientes razones: embarazo gemelar, conducción fallida, prematuridad, prolapso de cordón umbilical o deflexión cefálica. Sí, es una deflexión cefálica. La retención de cabeza última puede ocurrir en las siguientes circunstancias: desproporción cefalopélvica, dilatación incompleta, deflexión cefálica o la falta de rotación apúbica por parte de la cabeza. La fibrilación uterina se produce por una alteración de
incoordinación de primer grado, incoordinación de segundo grado, policistolia, hipotonía uterina o inducto-conducción fallida. Incoordinación de segundo grado. En la incoordinación de segundo grado, el útero se encuentra dividido por la presencia de múltiples marcapasos. Por su parecido con la fibrilación ventricular, se le denomina la fibrilación uterina. Y no es para policistolia, sino para hipertonía. Y creo que no se cortó ahora, o se cortó. Vamos. El diámetro de orientación al estrecho superior en una presentación de bregma es occipito frontal, suboccipito frontal, suboccipito bregmático, occipito mentoniano o submento bregmático. Occipito frontal. En la presentación de sincipucio, el bregma ocupa el centro de la pelvis y el diámetro presentado es el occipito frontal. Muchísimas gracias, doctores. Yo ahora estoy predispuesto a todas las preguntas que ustedes tengan. Ya, espérenme un ratito, así vamos a hacer. Esta pregunta acerca de la fibrilación uterina es por una incoordinación de segundo grado. Me piden que repita las últimas preguntitas. Y aquí el diámetro de orientación al estrecho superior, una presentación de bregma es el occipito frontal. Espérenme un ratito, vamos a dejar de compartir para mostrarles de nuevo las maniobras. Espérenme un ratico. Muy bien. Aquí tenemos las maniobritas, doctores, ¿ya? Tanto la maniobra de Payot como la maniobra de Rojas son para los hombros, ya sea desimpactando uno, traccionándolo, o ya sea rotándolo, ¿ya? Estas son maniobras para hombros. Una vez que salen los hombros, salen las escápulas, salen los bracitos del producto, la idea es hacer maniobra de Brach,
que es tomando de la pelvis, de la cintura pelviana al producto y dándole, entre comillas, miren, es una voltereta, ¿no? Esto es, si no sale la cabeza con maniobra de Brach, eso quiere decir que el producto muy probablemente ha hecho extensión. Para eso es la maniobra de Mauriceau, que se mete la mano y hay que tratar de nuevamente flexionar la cabecita del producto. Esto puede ser metiendo el dedo en la boquita o en las apófisis cigomáticas del producto y la palma de la mano descansa sobre el abdomen, ¿no? Más o menos así es. En la presentación de cara, el feto sale mirando hacia arriba. ¿En qué se llama? En realidad sale mirando de frente. Esa es la única variante en la presentación de cara, ¿no? Pero es el mentón el punto toconómico. Por lo tanto, sí, ¿qué se llama? Si hiciéramos, reconstruiríamos la posibilidad, sí, es la única situación, por decir, en la cual se va a orientar casi a sacra, ¿no? Por favor, ¿puede explicar las de primer y segundo grado? Estamos hablando de las incoordinaciones, de la contracción. La franja es completa, ¿cierto? Doctor, de forma práctica, ¿cómo podemos verificar que no haya prolapso de cordón? Cuando hablamos de prolapso, es prácticamente de que el cordón está fuera de los genitales. Ese es el detalle. Pero que se llama, en su bibliografía, no está como procúbito, prosidencia y como prolapso. Habla en relación a grados. Y el grado 2 está en que al tacto vaginal ya deberíamos tactar el cordón umbilical, entre comillas. Y ahora me preguntan sobre la coordinación. En la incoordinación de primer grado, en la contracción uterina, ocurre que se llama que los dos marcapasos, es decir, el del cuerno izquierdo y el del cuerno derecho, van a trabajar. Entonces va a haber una contracción incoordinada, va a haber una alteración del triple gradiente descendiente. Mientras que en el de segundo grado, varios lugares forman un marcapaso. Entonces hay varias zonas, por eso hartas contracciones, pero incoordinadas y por todo lado. Por eso se llama fibrilación. Doctor, ¿qué temas llevaríamos el día sábado? El día sábado vamos a llevar, doctores, hemorragia postparto, infección puerperal y hacemos lo poquito que hay en la bibliografía, que es embolia de líquido amniótico. Qué buena pregunta es esta, que si bien la bibliografía no dice nada de esto, pero ya, en caso de, de prolapso de cordón umbilical en la atención de parto, ¿cuál es la conducta que prosigue? Yo le llamo la distocia más graciosa que existe en medicina. ¿Por qué? Porque el que está haciendo el tacto vaginal tiene que rechazar la presentación, tiene que quedarse ahí adentro. Y así adentro tiene que quedarse hasta que le pongan los campos quirúrgicos y termine en cesárea. Entonces, imagínense, doctores, de que sea pues un trabajo de parto en el primer nivel. El que esté haciendo sale con la espalda partida porque tiene que estar haciendo tacto y rechazando por lo menos 4 horas. En eso, esa es la conducta en una distocia de cordón umbilical. El apartado de distocias de contracción, ¿en qué tema está? En el tema de fisiología de la contracción uterina. Doctor, si la cabeza se queda más de un minuto y no es posible hacer la maniobra de Mauriceau, ¿cuál es la conducta que prosigue? La siguiente es la maniobra de Pienaar, que no está descrita en la que no está descrita en la bibliografía, que es la misma variante de Mauriceau, pero metiendo el dedo en la boquita del producto. Sí o sí, con eso se consigue un tanto más de tracción, obviamente con posibilidades de más alteraciones para el producto.
y la otra mano tiene que, entre comillas, tratar de jalar el cuello. Si ni así funciona, no hay de otra. Sedación, forceps y cortar ese cuello del útero. Doctor, ¿en qué parte del libro se encuentra embolia de líquido amniótico? Está en el tema de coagulopatías y embarazo. Ahorita el número del capítulo no sabría decirles, pero está ahí. Y es bien cortito, es media plana, doctores. Doctor, ante persistencia de retención de la cabeza y a pesar... Ay, acabo de decirle. El tema de cesárea ya lo llevamos, doctores. Infecciones puerperales, hemorragia posparto y embolia de líquido amniótico llevamos este sábado, doctores. Con este sábado terminamos obstetricia. A partir de... Las preguntas bonos estuvieron acá, no es la que les han mandado a ustedes. Ya estaban acá. Esa de la incoordinación, por ejemplo, de segundo grado, están acá esas preguntitas bono. Está igual esa de que el diámetro vía de los hombros que se oriente al transverso. Ahora, aquí está, ¿dónde está? A partir del lunes, doctores, empezamos con ginecología. Creo, repito, creo, me puedo equivocar, pero ginecología ya de Pérez Sánchez creo que está un poquito mejor elaborado en la bibliografía. A ver, vamos a ver desde la siguiente semana. Doctor, una duda con otro tema. En ruptura prematura, ¿cuál es el agente más frecuente? ¿Microplasma o estreptococo B? El agente más frecuente es estreptococo para producir simplemente la ruptura. El agente para producir infección es micoplasma. Así lo colocaremos. Doctor, por favor, falta algunos resúmenes. Como les había dicho al principio de la clase, doctores, miren, no solo para ustedes, porque hasta el día de hoy no sabíamos qué tema estaba en qué capítulo, porque han ido revisando y revisando y revisando, como por ejemplo inductoconducción, embolia de líquido amniótico, alteraciones de la contracción, y no está bien detallado en el libro. Y si hay, es bien cortito. Esto también ha hecho que nosotros tengamos esta situación, por eso es que ha habido modificación en el cronograma inclusive. Y yo tuve el error de confundir ruptura prematura de membranas con parto prematuro. Les pido mil disculpas por ese detalle. Entonces, ¿qué se llama? Por ese detalle ha habido un desfaz del tiempo en la entrega de sus resúmenes y sus flashcards, pero ya les van a entregar, doctores. Ténganos un poquitito de paciencia. Retención de placenta no es lo mismo que acretismo placentario, por si acaso, doctores. Y está en el tema de la tensión del alumbramiento, si no me equivoco, pero es un párrafo. Es un párrafo y en el que dice, no deberíamos distinguir en un alumbramiento que se llama pasivo, es decir, aquel que va a tardar 30 minutos en hacerse de manera espontánea y que más de 30 minutos significa retención placentaria, pero no dice cómo la resuelvo, nada. Aquí dicen placenta previa y desprendimiento prematuro de placenta no haremos. Casualmente, esta vez en su bibliografía no les han puesto hemorragias de la segunda mitad del embarazo. Pero en el tema de hemorragia posparto, la cápita anterior, que igual es cuarta planita, es de acretismo placentario. Eso también lo vamos a ver el día sábado. Aprovecharé, doctores, que la mayoría no se fue, aunque es muy probable que lo coloque en un formulario Google para el chat. El día sábado 22, doctores, tengo guardia, ¿ya? No sé si me dan la chance, por favor, de poder pasar la clase el día sábado en la mañana.
Obviamente yo lo voy a poner en el chat y si ustedes me dan, les voy a quedar mil agradecido, doctores, ¿no? No me da para la noche.